tardes. Soy Manuel Martos García de Beas, con DNI 44036421 y he presentado una denuncia en el Tribunal Supremo, que es el competente, puesto que se presenta contra don Pedro Sánchez Castrejón, presidente del Gobierno, María Jesús Montero Cuadrado, José María Álvarez Suárez, representante secretario general de UGT, Unai Sordo Calvo de Comisiones, así como doña María Dolores Hernández Sánchez del sindicato CESIF, así como cualquier otra persona, y entiendo que se podrán imputar incluso a algún que otro secretario de Estado, o puede que incluso algún expresidente y algún que otro exministro. Se plantea la denuncia por los siguientes hechos. Como se sabe, en España hay un altísimo porcentaje de personal que presta servicio en la administración en fraude de ley. Son ya muchas las sentencias que están reconociendo esta circunstancia de abuso y fraude en los tribunales superiores de justicia, Andalucía, Madrid, Barcelona y en muchos otros, y que va siendo la radiografía, como digo, de esos 800.000 trabajadores. Este problema endémico, que es conocido por el gobierno, y en este caso actúa el gobierno como empresario, siendo además el mayor garante de la legalidad, se supone, pues en contra de aplicarle los mayores beneficios y ventajas a este personal que se encuentra en fraude y en abuso, pues el gobierno, incluso teniendo una sanción por parte de la Comisión Europea, precisamente cuando se determina en Europa que no se está aplicando la normativa laboral a este personal, abre infracción e incluso sanciona, pues lo que hace el gobierno no es dar estabilidad al personal, sino que saca la ley 2021 del 28 de diciembre, que además parece inocentada, en la que dice que va a solucionar el problema sacando todas esas plazas a oferta de empleo. El gobierno se equivoca, y se equivoca porque lo que está haciendo es ahora una obligación que ha tenido toda la vida, que es sacar de forma cíclica y normal, máximo cada 3 años, las plazas a oposición. En contra de eso, no lo ha gestionado bien, ha creado esas bolsas importantísimas de empleo y ha creado unos derechos adquiridos a los trabajadores. Como digo, crea esta ley que no soluciona el problema, sino que ahora obliga al personal que está en fraude, y en vez de darle estabilidad, que es lo que marca la norma, pues puede ponerlos en la calle. Y digo puede ponerlos en la calle porque no se garantiza que sacando una plaza oferta de empleo el trabajador obtenga la sanción que determina la ley, que es la fijeza, o como se puede entender, como dice el Tribunal Supremo, indefinido no fijo. Cuando se crea la figura del indefinido no fijo era precisamente para trabajadores que se encontraban de forma fraudulenta no porque ellos fuesen unos enchufados, sino porque no se había cumplido con ellos las prerrogativas obligatorias de sacar las plazas a oferta. Necesito 100 médicos, pero solamente saco a oferta de empleo 5 plazas. Obviamente voy a tener 95 médicos no funcionarios. Eso se hace cíclico. Esos 95 médicos que de forma cíclica van trabajando adquieren un derecho, porque ellos siguen trabajando, ese puesto de trabajo lo tienen que generar. Al crear el Estado esta ley, obviamente sabiendo
que está perjudicando a 800.000 trabajadores, estamos hablando de un delito contra los trabajadores. Estamos hablando además de que, prevaliéndose de la situación de miedo que tiene todo el personal, ellos dan por hecho que ningún empleado público o muy pocos van a demandar su situación de fraude y abuso. Entonces se está coaccionando a los trabajadores y empleados públicos en fraude y en abuso para que no denuncien su situación, porque se puedan ver perjudicados en estos concursos y en estas ofertas de empleo, estos concursos, oposiciones y ofertas de empleo. Para dar garantía de supuesta legalidad, el gobierno, en concreto el responsable, que es el señor presidente, con su ministro, que en este caso es la ministra señora Montero, que ya venía de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, donde le pasó exactamente lo mismo, pues estas personas urden precisamente con los sindicatos una justificación para que se dé legalidad a esta actuación, entendemos, absolutamente ilegal. A la hora de poder tumbar una ley, como es la ley 2021, una ley que está aprobada en el Congreso de los Diputados, los jueces, obviamente, a priori, y teniendo esa ley en vigor, pues no reconocen gratuitamente la estabilidad del trabajador. Sin embargo, sí se está reconociendo un derecho de indemnización. Ese derecho de indemnización, además, va en contra de todos los principios de Hacienda, puesto que la administración la tienes que regir bajo los principios de eficacia y eficiencia. Y en este caso estamos hablando de una ley que está reconociendo el derecho a las indemnizaciones en igual sentido que el personal laboral, es decir, de 20 días de salario por año de servicio para todo aquel trabajador que no consiga afianzar su plaza tras una oferta de empleo. Eso está prohibido por las leyes de presupuesto. Eso es un incremento de gasto y es lo que de facto va a determinar ya la absoluta ruina del Estado español, como tenga que indemnizar a estos 800.000 trabajadores. Estamos hablando pues de personas que tienen una media de 15 años de prestación de servicio. Estamos hablando de una situación en la que se va a obligar a todos los trabajadores a tener incluso que litigar y pleitear por esas indemnizaciones, porque no les van a reconocer todo el tiempo de servicio, solamente le van a reconocer una parte del tiempo de servicio. Es decir, se ha creado lo que entendemos es toda una estrategia por parte de sindicatos y del mayor empleador, que en este caso es el Gobierno de España, porque además dirige la materia de función pública pues a nivel nacional, ministerios, universidades, entes locales, en las comunidades autónomas, o sea, absolutamente todo se rige directamente por, en este caso, los sindicatos de la Mesa General y el Gobierno. Como digo, toda esta estrategia entiendo que es denunciable hasta el punto que así lo he hecho. El delito contra los trabajadores del artículo 311 del Código Penal, los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, serán castigados con pena de prisión de 6 meses a 6 años. Obviamente, eso que están aplicándole al personal también se puede incardinar en el 314 del Código Penal. Los que produzcan una grave discriminación en el empleo público o privado,
contra alguna persona por razón de su ideología, religión, creencia, pertenencia a una etnia, raza, nación, sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad, discapacidad, ostentar representación legal o sindical por el parentesco con otros trabajadores o el uso de alguna de las lenguas oficiales y no restablezcan la situación de igualdad tras requerimiento o sanción administrativa. Como he comentado antes, Europa nos requirió y ahora mismo todas estas personas que son temporales sí están siendo discriminadas. Estos dos artículos están en conexión con el 172 de coacciones, el que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 3 años según la gravedad de la coacción. Cuando esta coacción tuviese como objetivo impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se impondrán las penas en su mitad superior. Esto es lo que nosotros estamos denunciando. Yo estoy denunciando, lo justifico, obviamente, y como diligencia, pues sí estoy pidiendo que se le tome declaración, obviamente, a los denunciados, así como se tome declaración como testigo a Mariano Rajoy, que se aporta incluso pliego de preguntas, se le tome declaración como testigo al exministro Cristóbal Ricardo Montoro Romero, se tome declaración a doña Elena Collado Martínez, que entendemos secretaria de Estado de Función Pública, a la Abogacía del Estado, a la Inspección General de la Intervención, también a don Javier Muñoz Reguera, que es su director general, a don Alfredo González Gómez, que puede ser citado en la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación del Ministerio. A don Antonio López Soto se le puede tomar declaración en el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas. Se tome declaración también y se cite a don Pablo González de Herrero Fernández en la Oficina de Planificación Estratégica. Se cite a don Javier Pérez Medina, director general de Función Pública. Se cite a don Héctor Casado López, subdirector general de Relaciones Laborales, y se cite a la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana, pues para que aporte la infracción y la sanción a la que os he hecho referencia, aporte el listado de los trabajadores que se encuentran en situación de fraude, aporte el listado de trabajadores temporales desde hace 15 años a la actualidad, se indique el número de plazas que se están ofertando por parte del Ministerio, se aporten las actas de las reuniones que se tuvieron por parte de Montoro en el primer acuerdazo y en el segundo acuerdazo con los sindicatos, se aporten los informes de intervención y secretaría del Ministerio de Hacienda sobre la extinción y autorización de las indemnizaciones a abonar a todo este personal temporal, así como todas las diligencias que yo entienda oportuno haya que realizar a la vista de esta toma de declaraciones. El tema es muy gordo. El tema es de miles de millones de euros, lo que nos estamos jugando, y una importancia, imagina, sobre todo cara a Europa. Si necesitas algo más, pues coméntamelo.